Hola chicos. Bueno, este es el último video de lo que va a ser esta parte de métodos de cocción, sería la tercera parte. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el braseado, el paler, el salteado, el asado, el grillado, este, como terminologías de métodos de cocción, ¿sí? Vamos a hablar de los puntos de las carnes rojas, que tienen que ver con las frituras, y las precauciones de esa fritura, ¿sí? Como para finalizar esta parte, ¿sí? Si hablamos de braseado, vamos a hablar de que es un tipo de cocción seco y mixto, y húmedo, perdón, o sea, lo que nos implica que sería un método de cocción mixto, ¿sí? Su transferencia de calor es por convección, y si hablamos de un braseado sería el sellado del alimento, ¿sí? En la carne roja y vegetales, en materia grasa y dorándolo, ¿sí? Por todos sus lados para evitar la pérdida de albúmina y nutrientes. Durante la cocción se producen aromas y sabores cuando se baña el alimento en su jugo. Se cocina en brasier a baja temperatura en el horno, ¿sí? Bañando frecuentemente eh, con el líquido de cocción para que sus jugos eh, se reabsorban. El braseado de carnes es aplicado para cortes de texturas firmes y duras. Eso vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, en carnes rojas tiene que ser a temperatura alta y también puede ser entre 130 y 180 a fuego moderado. Para brasear vegetales tenemos que poner los vegetales con materia grasa, dorarlos suavemente a no más de 140 grados y debemos tapar el recipiente y cocinar en horno, ¿sí? Siempre a fuego moderado. Que es un moderado menos de 170 grados. Y bañarlo frecuentemente también con el líquido de las verduras. Eh, si hablamos de paler, también va a ser un tipo de cocción mixto, ¿sí? Porque va a ser seco y húmedo por los vapores que se van reabsorbiendo y transformando en líquido. Y el paler va a tener la transferencia de conducción y de contacto, ¿sí? Eso va a ser la cocción en paler. Eh, si hablamos de un concepto, el método de cocción que utiliza, o sea, este método utiliza el calor a seco con características combinadas. El procedimiento se realiza en sartén y en horno. Este tipo de cocción es utilizado en piezas de ave, solomillo, cortes de res, aves de carne negra, o sea como el faisán, el pato, la codorniz, que son carnes más duras, las cuales se cubrirán con fetas de tocino para humectar, digamos, albardar sería la palabra correcta, ¿sí? Albardar. Cuando nosotros recubrimos con tocino se llamaría albardar. Este método es recomendado para piezas no superiores al tamaño de un pollo y carnes con textura más blanda, ¿sí? O sea, diferencia entre el braseado y el paler, que el braseado va a ser con carnes más rígidas y el paler va a ser con un poco de carnes eh, de menor textura dura, ¿sí? O sea, más blandas.
con tapa la vamos a cocinar, el palé lo vamos a hacer a este método a temperatura entre 140 y 160 grados, y sin tapa a altas temperaturas entre 160 y 80, que es lo que vamos a tomar como elevado, ¿sí? Eh, bien, bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que es el salteado. Es un método que básicamente nosotros conocemos, y es el que más renombramos en todo este trayecto de aprendizaje, ¿sí? Este tipo va a ser a seco y por concentración. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar también una transferencia de calor por conducción y contacto directo con la sartén. El concepto sería un poco más complejo, pero en realidad es mucho más simple. Es la exposición de los alimentos en una reducida cantidad de materia grasa. Vuelvo a repetir, reducida. Muy caliente va a estar la sartén y va a generar al contacto este, este fenómeno eh, de seco a concentración, ¿sí? Sin embargo, el calor solo alcanza las partes inferiores, ¿sí? Y por ello hay que darles vuelta continuamente. O sea, el sarteneado es este movimiento dando vuelta así el producto. Eh, el alimento tiene el alimento tiene que saltar en la materia grasa, ¿sí? O sea, se tiene que cocinar en esa poca materia grasa que nosotros pusimos, eh, y generar crocantes, ¿eh? Algo básico también. Este proceso es muy rápido, eh, y hay que evitar la deshidratación de los alimentos, o sea, de secarlo demasiado. Eh, con frecuencia, al terminar de freír en la sartén, o sea, en la parte superficial, donde se requiere más cantidad de materia grasa, se cambia erróneamente por saltear. Y no sería así, ¿sí? Tenemos que saltear también, eh, también el saltear también es el abrillantamiento, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a tener que manejar la textura, o sea, para que también mantenga sus jugos. Perdón, estoy hoy un poco tildado. Eh, y después va a venir la mezcla de ingredientes, ya sea que le agreguemos verduras, y también va a ser el mismo proceso. Son procesos rápidos para generar crocantes, eh, dándole movimiento con la mano, ¿sí? Nosotros este es el famoso movimiento del sarteneado. Eh, el salteo en carnes solo se realiza en cortes de textura blanda, ¿sí? O sea, son cocciones mucho más rápidas, como el lomo, el cerdo, el pollo, el bife de chorizo, los riñones, las mollejas, el cordero y en general carnes de caza, pescados y mariscos. Se distingue en dos procedimientos: en sartén en trozos pequeños, que van a ser a temperaturas elevadas, mayores de 200 grados centígrados, y en plancha, que son los trozos más grandes, que ya van a reducir un poquito la temperatura entre 160 y 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Otro método que nosotros vamos a conocer se llama el asado o grillado, ¿sí? Eh, y vamos a decir que también es seco y mixto, sería así, seco para concentrar, ¿sí? Con concentración. Y su transferencia de calor va a ser la radiación. Si cocinamos los alimentos a radiación del carbón, leña, etcétera, dejándolos en su exterior
con una costra muy dorada y brillante, ¿sí? O sea, es lo que vamos a famosos dibujitos que vamos a ir dando mientras nosotros grillamos o asamos, que es la misma palabra, ¿sí? Los alimentos se lubrican con, con materia grasa, pues de esta manera se favorece la reacción de malear, que ya lo hablamos en el video anterior. El producto sometido a la grilla se cruza en la mitad de la cocción para lograr el efecto de enrejado, ¿sí? Y los alimentos deberán tener el mismo nivel de cocción por ambos lados. O sea, si cocinamos 5 minutos de un lado, lo vamos a cocinar 5 minutos más del otro lado, ¿sí? Según su punto, por supuesto. El grillado en carnes solo es aplicado a cortes de textura también blanda, pero más firme, ¿sí? Eh, si son a temperaturas elevadas, tienen que ser mayores de 200 grados centígrados. Y si es lo contrario, eh, entre 150 y 200, no más de eso, ¿sí? Para producir este tipo de cocción. Vamos a hablar un poquito de los puntos de cocción, ¿sí? De las carnes. El tiempo de cocción para las carnes rojas de gran tamaño que sean sometidas a métodos de cocción secos, con excepción del gratinado, palier y fritura, se calcula a partir del sellado inicial y luego buscar el punto de cocción a temperaturas bajas. O sea, se crocantea por fuera y después le vamos a bajar la temperatura para cocinar por dentro. Siempre a temperatura mucho más baja, de acuerdo al procedimiento que nosotros tengamos o elijamos. A mayor volumen de carne, menor temperatura de cocción. O sea que si nosotros tenemos 100 gramos para cocinar, obviamente el tiempo de cocción va a ser muy diferente al de 10 kilos, ¿sí? Por lo general estilamos 30 minutos por kilo, o 20 minutos como mínimo, ¿sí? Para generar todos estos efectos, ¿sí? En este sentido vamos a hablar de los puntos de cocción que tenemos: el bleu, tenemos el jugoso, tenemos el a punto medio, tenemos el cocido 3/4 y el muy cocido, ¿sí? ¿Qué característica tiene el bleu? ¿Sí? En el interior de la carne va a ser crudo adentro, su temperatura interna va a ser de 45 grados, características externas de la carne vuelta y vuelta, y su consistencia al tacto, ¿sí? Si hacemos un jugoso, va a estar crudo en el centro a 50 grados centígrados de temperatura. En el interior, siempre hablando de la carne, va a sangrar mucho y la carne va a ser elástica. Si hablamos a punto medio, va a mantener un colorcito rosado, que sería lo ideal. A 60 grados la temperatura de la carne en su interior, va a sangrar arriba y poco elástica. El cocido 3/4, que es el que más o menos es el que nosotros consumimos, es un color grisáceo por dentro, a 70 grados centígrados, poco jugoso y firme. Y el muy cocido, que va a ser un marrón en el centro ya, a 75 grados centígrados, que sería lo máximo que llegaría a la temperatura interna de la carne, y no va a salir en absoluto jugo, ¿sí? Y va a ser muy firme, o sea, más tirando a media suela, como para que nosotros tengamos en cuenta al momento de cocinar. Entonces son 5. Vuelvo a repetir: blue, jugoso, a punto medio, a cocido 3/4 y a muy cocido.
Como último método de cocción vamos a hablar de la fritura, ¿sí? Que es un tipo de cocción a seco y de concentración, y su tipo de transferencia es por convección. Es un método de cocción donde el alimento es sometido a medio graso a caliente, formando la costra exterior dorada, brillante y crujiente debido a la reacción de Maillard. El producto frito es cocido en el exterior en forma seca y en su interior por el agua del alimento, que se transforma en vapor caliente eh, por la temperatura del medio graso, ¿sí? La más conocida que nosotros realizamos es en grasa o en aceite. Toda materia prima eh, expuesta a la fritura tiene que ser crocante por fuera y tierna en su interior, y no debe permanecer más de 15 minutos en la cocción. O sea que nosotros tenemos que tener una temperatura moderada, no hirviendo, para sacar un producto noble, ¿sí? Una vez originado el proceso de cocción, eh, como en esta cocción no hay involucrada agua, se produce la reacción de Maillard y se genera aromatizantes que darán el flavor del alimento frito. Eh, Temperaturas recomendadas entre 160 y 180 grados para realizar este método de cocción. Y por último, ya para terminar y empezar nuestras vacaciones, vamos a hablar de las precauciones de la fritura, y vamos a decir lo siguiente. Primero, la temperatura del medio graso debe ser constante entre 160 y 180, o sea, tenemos que aprender a regular la temperatura para que el alimento absorba una mínima cantidad de grasa, ¿sí? Luego, fritar solamente pequeñas cantidades del alimento para no originar la baja de la temperatura. No utilizar manteca en las frituras. No. Manteca clarificada solo para frituras breves. O sea, ¿qué es una manteca clarificada? La eliminación de toda la grasa saturada, es la espumita que vemos nosotros arriba cuando calentamos el producto, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ir eliminando para realizar una clarificación en la manteca, ¿sí? Solo aceite, su punto húmedo sea superior a los 200, ¿sí? O sea, un aceite de calidad. Tener precaución que la fritura no entre en contacto con otros fluidos o sal. Evitar el uso de aceites densos en frituras prolongadas, ya sea aceite de maní, de soja, de sésamo, de girasol. Lo recomendable sería maíz, ¿sí? Discriminar la fritura según su uso. El alimento a freír debe estar seco y a temperatura ambiente, excepto los productos congelados destinados a tal fin. Filtrar la fritura después de cada uso. Las frituras a base de fermento de lúpulo, o sea de cerveza, degradan en el medio graso. La fritura y productos fritos nunca se tapan, pues el vapor se condensa y forma agua. Tapar y proteger
el medio graso de la luz, del oxígeno y elementos que le pueden caer cuando se usa. No someter al pavo a fritura porque se endurece, o sea, no es un tipo de cocción recomendable. Y mantener la limpieza en el equipo. Dicho esto, vamos a hablar que el maíz, su temperatura ideal va a ser entre 200 grados y 180 grados centígrados, ¿sí? Como para que tengamos el rango que vamos a utilizar siempre para nuestra fritura. Dicho esto, me despido y nos vemos a la vuelta. Felices vacaciones para todos.